Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 12 y ya vamos a comenzar a leer allí. Por estos días estamos viendo en los informativos y todo eso, después de las elecciones, el rearmado de un nuevo gobierno. Escuchamos de puestos, nombres de personas, cómo a cada uno se los va ubicando en distintos ministerios, pero a su vez todos estos juntos van a formar este nuevo gobierno. A lo largo de todo este año hemos tenido varias elecciones donde hemos votado concejal, diputado, el diputado legisladores no, ¿sí? ¿Algunos había? No me acuerdo, sí había algunos, sí. Gobernador, intendente, presidente, de todo un poco. Y es tan importante. Entonces, pero aún así, vemos que no existen los superpoderosos. No existe uno que pueda decir, yo puedo hacer todo. Necesariamente, cada uno de ellos necesitan secretarios, asesores y cuántas otras cosas más lo necesitan. Están los que ven el tema de las leyes, los legisladores y tantos otros más, ¿no? No pueden con todo y no lo saben todo tampoco. No existe el llamado superministro que sea superpoderoso. No existe. Y vamos a ver por qué. Después se me vino otro ejemplo, y este es apuntado un poquito a los hombres, y quizás las mujeres van a encontrar cuál es su parte, pero de pronto el sueño de todo hombre es tener una caja de herramientas, y esa caja de herramientas que contenga todas las herramientas. De pronto, quizás no la vamos a usar nunca. No vamos a saber usarla nunca, pero nos gustaría tener una herramienta, qué sé yo, un pañol con todas las herramientas colgadas en una caja y que lo que yo necesite, ahí lo tenga. De pronto, ¿y para qué sirve? No sé para qué sirve, pero yo lo tengo. Si no lo sabemos usar, tampoco nos sirve. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, que también funciona con muchas personas. No funciona con uno solo, sino que todos tienen una tarea muy importante dentro del cuerpo de Cristo, donde todos son necesarios. Si no, de pronto agarre su cuerpo, dígale, bueno, el dedo chiquito no lo necesito, lo saco. No, sí lo necesita, y si no saca, va a ver lo que va a doler. Así que el apóstol Pablo explicaba de aquí acerca de los dones, los dones, ministerios y esos detalles que podríamos decir que tiene la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y cómo tiene distintas actividades. Y vaya conmigo a la Escritura, vamos a leer todo este pasaje y vamos a tratar de ir descifrando y conociendo un poquito más cuáles son estas actividades y qué se cumple. Ahora, cuando vamos a ir hablando acerca de ellas, usted también de pronto va a decir, y yo medio tengo eso, a mí me gusta eso, a mí me tira eso. Y sí, porque Dios le ha dado dones a cada uno de ustedes. Primer versículo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y que nadie que llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada el Espíritu, por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas lo hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pero por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se les dio a beber del mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesitados. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignidad. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Pero los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. Amén. Entonces nos damos cuenta que estos dones espirituales son habilidades especiales que Dios ha dado a cada uno de sus hijos, a cada uno de aquellos que participan de este cuerpo y son para edificación de la iglesia. Debemos usarlo para bendecirnos unos a otros. Ese fue el objetivo y el sentido por el cual Dios dio dones a los hombres. Y así poder construir todos juntos esa iglesia fuerte que honra a Dios. Amén. Tantas veces hasta hemos pensado, yo llegué tarde para la repartición de dones, a mí no me dio nada el Señor. Y yo te voy a decir que Dios al menos te ha dado uno. Sí o sí te ha dado uno. Y hay de los que le ha dado más.
Ahora, pero yo con uno, ¿qué puedo hacer con uno? No, con uno puedes hacer mucho. A ver, de pronto, todavía no lo descubrí, pero dígame, ¿para qué sirve la uña del dedo chiquito? No sé, o el dedo chiquito. Quizás tan solamente para descubrir los muebles en la noche, ¿será para eso? Pero no sé, Dios lo ha puesto ahí, tenemos que descubrir para qué sirve. Por lo menos para eso ya sabemos que sirve, ¿vieron? Para descubrir los muebles en la noche. Pero hay tantos otros que son más visibles, otros que no se los ve y son muy importantes. Todos los cristianos tenemos al menos un don. Si lo usamos, Dios es como que lo va perfeccionando cada día más. Y cuando lo usamos, ¿sabe lo que llega a suceder? Que Dios después te da más si tú eres fiel con ese uno. Ahora, si a un don, a una capacidad que nosotros tenemos, no la usamos, se atrofia. Se atrofia, queda ahí en desuso y quizás en algún momento, por la misericordia de Dios, si lo desempolva un poco, lo mejora, quizás pueda reutilizarlo. De pronto vemos, qué capacidades que le dio Dios a tal persona. Y quizás Dios le ha dado menos también, pero le ha ido aumentando porque ha visto que es el único o la única que le sirve a Dios con amor y que los usa. Porque cuando comienza a usarlos para la obra del Señor y para el crecimiento de la iglesia, entonces Dios dice, yo le voy a dar uno más a este, dado que está sirviendo en la iglesia. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno mismo, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. De pronto, a mí me hubiese gustado tener quizás la habilidad de estos muchachos de poder tocar un instrumento. La verdad, no me ha salido nunca. Y me pongo a recordar con mi señora, y son tantas las veces que me llevaron a profesores de música, que me hicieron estudiar que conservatorio, que esto, que lo otro, el instrumento que quería, podía conseguirlo, y nada, no va. Pero Dios sí le dio a otros con esa habilidad que de pronto, a uno de mis hermanos, que de pronto fue más fácil, le salía todo. Pero cuando tampoco podemos renegar por lo que Dios no nos dio, pero sí nos dio otras cosas. Y yo te voy a decir una cosa, si tú quieres ser feliz, haz lo que Dios te ha mandado a hacer y vas a ser feliz. Nunca vas a ser feliz renegando por lo que Dios te ha dado y diciendo, ay, yo quería eso. No lo vas a poder hacer, y no lo vas a poder hacer quizás con la habilidad que el otro tiene. Amén. Así que tienes que hacer lo que Dios te ha dado. El primer don que nombra acá, o que podemos leer, dado que en 3 o 4 oportunidades el apóstol Pablo habla acerca de dones, de capacidades, de ministerios. Y uno de ellos, de los que habla, es sabiduría. Es este don de sabiduría. Este don de sabiduría no habla de una sabiduría humana. Habla de una sabiduría que va más allá de esto. Es tener la capacidad de saber, es tener la capacidad de decir y hacer cosas correctas dentro de la voluntad de Dios y aún en una situación específica. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, José, estando delante del faraón, pudiendo interpretar los sueños, eso es un don de sabiduría. Cuando estaba Daniel y sus amigos allí en Babilonia, dice que a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y en ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. El versículo 20 dice, en todo asunto de sabiduría
e inteligencia que el rey les consultó, escuche, los halló 10 veces mejores que todos los magos y los astrólogos que había en todo su reino. Está a la vista que Dios le había dado este espíritu de sabiduría y también dice de conocimiento. Muchas veces no vienen uno solo, vienen acompañados de otros dones que pueden funcionar muy bien. Entonces ni siquiera te da uno solo, siempre Dios es más generoso y te da más. Así que si piensas que a mí Dios me dio uno, yo te aseguro que debes tener más por ahí. Ahora, otro don de los que habla es el don de ciencia y conocimiento o conocimiento. ¿Qué es esto? Se refiere a esa revelación que Dios da a una persona o por alguna situación en particular. De pronto viene, por ejemplo, al pastor una persona y Dios le revela qué es lo que ha pasado antes que alguien pueda hablar a oído. No que se haya enterado, por ejemplo, el pastor de forma natural, como que alguien le venga a contar, sino que tan solamente Dios ha revelado: tal cosa ha pasado en este momento, tal cosa ha pasado en el pasado, y digamos se conoce la raíz del problema, y esto es algo que solamente Dios lo da. Es como que Dios te muestra la manera que Él ve las cosas. Se puede penetrar hasta la raíz por medio de este conocimiento y comprender aún en profundidad los misterios de Dios y los misterios de su palabra. Amén. Este es otro don. Uno decimos, ¿y cómo sabe todas estas cosas? De pronto estaba leyendo un libro el otro día y Dios me revelaba acerca de una persona. Todo esto, dice, es lo que tiene esa persona, o actúa de esta manera porque hay esto en ella. Y veo cómo Dios de pronto en su misericordia va abriendo los ojos o te va activando, podríamos decir, aquellos dones que te ha puesto, que te ha dado. Amén. Jesús lo utilizaba. Dice que Jesús conocía el pensamiento de las personas, podía conocer el corazón. ¿Y eso qué era? Era ese espíritu o ese don de conocimiento. Cuando se acercó la mujer samaritana a él, este es otro ejemplo, le dijo: bien ha dicho, porque 5 maridos has tenido. ¿Y quién le dijo a Jesús? Nadie le dijo a Jesús. Jesús solo, porque lo conocía. Amén. Hay otro de los dones que es el don de fe. Todos nosotros tenemos fe para creer en Dios. Pero el don de fe va un poquito más allá que tan solamente creer. Este don de fe confiesa totalmente lo que Dios va a hacer y cree firmemente en las circunstancias adversas lo que Dios va a hacer. Es aún mayor que la fe normal, como le decía, que tenemos todos los cristianos. Por ejemplo, George Mueller, les voy a leer un poquito de la historia de él. Fue un predicador y misionero inglés, nacido en Prusia, destacado por su fe en la providencia de Dios. Esto es fe en la providencia, que Dios no le iba a hacer faltar, y ya va a ver cómo actuaba. Dice, y por sus obras en el favor de los niños, lo que Dios iba a hacer en ellos. Él estaba con estos niños desamparados, tenía hogares que servían como albergues para estos niños. Dice, y él era el director, él era el pastor principal de este lugar. Dice que nunca se endeudó para hacer algo. Y de pronto, si uno busca acerca de él, va a ver los grandes edificios y la cantidad de niños que asistían a estos hogares. Dice, nunca pedía donaciones.
Él solamente oraba a Dios que sea su proveedor y las oraciones llegaban. ¿Se acuerda acerca de la que estábamos viendo el otro día, de cómo los cuervos traían la comida a Elías? Bueno, así dice que la comida llegaba, las donaciones llegaban, él no las rechazaba, solo las recibía, no pedía. Entonces vemos que eso realmente es oración, eso es fe. En una ocasión dice que ya estaban sentados todos a la mesa a la hora del desayuno y no tenían nada en la mesa y comenzaron a orar agradeciendo a Dios por la comida que Él les daba. Dice que cuando terminaron de orar, golpearon a la puerta y era el panadero que traía el pan necesario para alimentar a todos los que estaban allí. En el mismo momento dice que el lechero se le había descompuesto su carro frente del orfanato y le dio toda la leche que tenía. Eso era realmente fe. Amén. Dice que él escribía sus oraciones a Dios, las escribía y también escribía las respuestas de Dios. Dice que más de 1,5 millones de oraciones fueron contestadas. Lo que sí tenía él era ese espíritu de oración también. Oración y fe para creer que Dios lo haría. No confiaba en el hombre, confiaba en Dios. Amén. Hay otros dones que son de sanidad. Ustedes habrán visto personas que oran por personas y se sanan. Realmente Dios le ha dado un don. Y cuando lo usan, también Dios responde a su fidelidad porque Dios le ha dado esa herramienta. Son aquellas personas que oran por personas, quizás físicas o emocionalmente, y éstas se sanan. Tienen la capacidad y ese don de Dios, el que Dios responde a través de su oración. ¿Es Él el poderoso? No, es Dios a través de Él. A través de esta persona que ha permitido el obrar de Dios en su vida. Nosotros mismos hemos visto cómo a través de la oración Dios ha sanado, no sé, pulmones quizás que estaban en la última, vientres estériles, quistes removidos y muchas otras cosas más. Y si las contamos, la lista se va a hacer grande. Otra de los dones que viene casi unido con este, como les decía, no todos vienen solos, sino que Dios da más a veces de lo que esperamos. El poder milagroso, dones de hacer cosas que son, wow, ¿cómo lo hizo? Y no fue él o ella, fue Dios a través de esta persona. Hay señales o hace señales y prodigios que aún van más allá de las leyes naturales, que de pronto usted lo habrá escuchado en los médicos y dice, esto es imposible. Y ese imposible es lo que Dios hace a través de este poder milagroso. Es el poder de Dios en situaciones particulares, hasta en situaciones ya límites donde el hombre dice no se puede, donde la ciencia dice no se puede, donde la física dice es imposible. Dios dice no, sí es posible. Por ejemplo, podemos entender este poder milagroso en Moisés, que con una vara abrió el Mar Rojo. Eso es imposible para la ciencia, para la física y para cualquiera, pero Dios lo podía hacer. Por ejemplo, Jesús, poder transformar el agua en vino. Eso es imposible. O que el poder que Dios le había dado a Elías también, de que la harina y el aceite nunca se acababan. Eran interminables, eran infinitos. ¿Y cuántos años comieron de ese aceite sin que se acabe? O el mismo poder que tenía Elías de poder detener la lluvia y decir,
por mi palabra la lluvia se detiene y por mi palabra la lluvia va a continuar. 3 años y medio no llovió. Eso es casi imposible, pero Dios lo da. Amén. El don de profecía es otro de los dones que Dios, con lo cual Dios ha capacitado a su pueblo. Es parte de poder comunicar la palabra de Dios y creer y saber lo que Dios va a hacer. ¿Sabe? Cuando Dios da una palabra a través de su siervo, esto es una profecía, esto es algo que Dios está marcando aún para un tiempo, para unos días o para lo próximo que ha de venir. Amén, ¿lo cree? Puede ser un versículo, puede ser una situación específica. Y allí, dentro de esta profecía, va ese ánimo de exhortar o de animar. A quienes reciben estas revelaciones, son a veces revelaciones acerca del pasado, del presente o del futuro. Y son necesarias donde Dios puede, es como que Dios a veces nos hace ver lo que otro no lo ve. Es como que aquel que es profeta puede mirar como de una montaña, por ejemplo, diciendo allá viene un ejército y todo el que está en el valle no lo ve. Pero allí está la profecía, allí está el anuncio, allí está la advertencia, la exhortación. Amén. También esta profecía podemos aferrarnos aún nosotros y puede ayudarnos en nuestra vida diaria. 1 Corintios 14, 39 dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Usted sabe lo que es quizás profetizar, es poder decir con tu boca lo que Dios va a hacer y creerlo. Dice, no impidas el hablar en lenguas tampoco. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. En San Marcos capítulo 11, versículo 22, dice, respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y echa en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Estamos viendo también que este don de profecía va junto con ese don de fe, de creer que lo que yo digo se hará. Obvio, no es que yo de pronto digo, bueno, a ver que crezca ya un árbol ahí porque a mí se me antoja. No va a suceder, porque saben, las cosas suceden bajo la voluntad de Dios. Cuando se nos ocurre decir algo por ocurrencia nada más, eso no va a suceder. Eso es tu pensamiento, tus deseos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Podemos ver el poder que tiene la palabra, podemos ver el poder que tiene la confesión. Muchas veces dicen, cuando hables, habla de tus hijos de manera positiva, habla bien de ellos, porque lo que tú digas, eso van a hacer. De pronto, sos un vago, sos un burro, mirá, no sos igual que tu hermano, y ya estás marcándole la cancha a tu hijo, diciendo, vos vas a llegar hasta ahí nomás, vos no vas a hacer más que esto, más de lo que yo diga. Cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que hacemos, cuidado cómo lo hablamos. Amén. Y en todas las cosas de tu vida, ya de vuelta, hoy me va a ir mal. ¿Cómo crees que te va a ir ese día si ya arrancaste así? Te va a ir mal. El día va a tener, dice, cada día tiene su propio afán, o sea que cada día vas a tener tus propios problemas, pero depende cómo vos pongas tu fe, tu confianza, cómo lo declares delante del Señor, también va a ser así. A pesar de tener esas dificultades, vas a poder sobrepasarlas porque Dios está contigo y vas a ver un día aún de victoria. Estaba hablando con
con un hermano de la iglesia y le digo, mira, ya empezando a promediar el año, fijándome cómo ha ido, quizás proyectándonos ya para el próximo, y me dice, ¿cómo te han salido las cosas? ¿Cómo va? ¿Positivo? Ojalá haya salido positivo, me dice. Mira, le digo, y aunque no sea positivo o no sea de la manera que yo quiero, para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, les digo. Porque yo sé que si hay alguna cosa que todavía no es como yo la quiero, sé que también es para bien y sé que entonces le pongo un tilde a todo, le digo. Todo va bien. Amén. Y así tenemos que verlo. En tu boca, dice, está el poder de la vida y el poder de la muerte. O sea, cuando tú hablas, muchas veces cuando debemos proclamar en voz alta, si eso es profetizar. Una oración en voz alta es lo que yo estoy diciendo, aún lo que Dios va a hacer en mi vida, en mi familia, en mis hijos. Eso es profetizar. Amén. No lo vea mal. Cuando pueda orar, ora en voz alta, que lo escuche sus oídos mismos, que lo escuche su espíritu, que lo escuche el que está al lado, que lo escuchen las huestes celestiales de lo que Dios va a hacer con su vida y con sus hijos, con su familia, con su trabajo, con su iglesia. Amén. Pero siempre debemos recordar que todo es bajo la voluntad de Dios. Amén. Hay otro don que es de discernimiento de espíritus. Es esa habilidad para poder percibir qué espíritu actúa en cierta situación. ¿Qué espíritu está aún actuando en una persona o en un lugar o en una reunión? Es ese discernimiento que Dios da. Entonces, ¿para qué da ese discernimiento? Para saber cómo continuar. Aún para poder determinar si eso viene de Dios o eso no viene de Dios. Discernir. Todo lo que yo le digo, cada uno de estos dones, es como que de pronto los tenemos y los tenemos chiquititos. Y eso comienza a crecer a medida que se lo usa. A medida que vamos viendo que es Dios el que está en esto. Y sí, lo puedo usar, es una herramienta importante que Dios me ha dado. Entonces comienza a crecer y comienza a crecer. Leía un libro el otro día de un pastor que Dios lo había introducido en el ámbito de la liberación espiritual. A su vez que lo fue introduciendo, dice, yo no quería estar ahí, pero Dios me metió ahí. Sí. Dice, para liberar a una persona a veces tardábamos mucho tiempo y eran horas y a veces días y de pronto ya pasado el tiempo ya era mucho más rápido. Ya fueron tomando esa autoridad que Dios le dio, ya fueron quizás conociendo más y cómo es así en todos los ámbitos y usted se debe dar cuenta también. Amén. El hablar en lenguas, el hablar diversas lenguas. En una de las definiciones es la capacidad de hablar ese idioma aún sin haberlo estudiado para comunicar un mensaje evangelístico. Y este ejemplo lo hemos visto en los apóstoles. Aquellos que fueron llenos por el Espíritu Santo en el aposento alto, cuando había descendido con poder el Espíritu Santo, dice, y hablaban en lengua de tal modo que todos los que estaban allí podían escuchar el Evangelio en su propia lengua. Amén. También está ese don de lenguas angelicales que de pronto no la entiendo yo, pero la entiende Dios. Estas lenguas angelicales son también de crecimiento para la iglesia. Ahora, si yo estoy hablando en lengua, por ejemplo, y de pronto nadie de ustedes entiende,
Pero lo importante es que pueda haber un intérprete para que sea de edificación. ¿Está mal que yo hable en lengua? No está mal, pero la edificación va a ser solamente para mí. Ahora, para que sea edificación para toda la iglesia, es importante también que haya uno que discierna las lenguas, que los vamos a ver enseguida, que pueda entender por el Espíritu lo que Dios está diciendo o la oración que está haciendo y pueda transmitirla en el idioma que se entienda entre los hermanos. Amén. Lo que Dios también hace es dar la interpretación, el don de lenguas a alguien, y también le da el don de interpretación. Alguna vez lo habrá escuchado, que de pronto habla en lenguas una parte y después habla en el idioma que podemos entender. ¿Lo habrán escuchado? Bueno, esa persona tiene los dos dones, el don de lenguas y el don de interpretación de las lenguas. De pronto, bueno, Dios le ha dado así, bienvenido sea. Todos estos dones son para crecimiento de la iglesia. Si yo agarro con el don que Dios me ha dado, sea el que sea, no está el don de la música, por ejemplo, pero yo digo, yo tengo una habilidad terrible para tocar un instrumento. Entonces, bueno, toco aquí en la iglesia y después voy a los festivales. Es lo que Dios me ha dado. Yo tengo que hacer plata con esto. O de pronto, si Dios le ha dado ese don, y cada don que Dios nos ha dado a cada uno es para utilizarlo para su gloria, y si yo lo utilizo para mí, ¿sabe que Dios dice que dio dones a los hombres y dio dones también a los rebeldes? Ese don no es de edificación para la iglesia, y es muy probable que hasta sea para destrucción para vos si no lo usás para lo que Dios te ha mandado. Amén. De pronto hay de aquellos que con un don de sanidad quieren hacer dinero. Yo oro por vos, pero tenés que traer cierta cantidad, cierta ofrenda, o vale tanto. Y eso está mal. Es para edificación de la iglesia. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Alguna vez usted quizás tiene el don de lengua y lo ha usado? O de pronto alguna vez ha dicho palabras que ni usted le entiende. ¿Sabes qué? Es el Espíritu mismo hablando por usted. Es ese mismo Espíritu que está intercediendo a Dios por su vida, porque ni siquiera usted sabe cómo orar lo que le está pasando. Dice, a veces ni siquiera son palabras, a veces tan solamente son sollozo, un gemido, casi como un dolor. Y eso el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, no te hagas drama si vos no lo entendés. ¿Sabes por qué? Porque Dios sí está entendiendo lo que el Espíritu está orando a favor tuyo. Amén. Así que use las lenguas. Use ese don que Dios también le ha dado. Úselo si quiere en privado. Y de pronto puedan salir un par de palabras que no las entiendo. No se haga problema. No se haga problema. No hace falta entender todo. Como le decía, está el don de interpretación de lenguas. Ese es el poder entender y el poder comunicar lo que está escuchando del que habla en lenguas y poder transmitirlo en el idioma que entendamos. Está otro don que de pronto pensamos que a veces existe nomás el don de enseñanza, el don de enseñar, que Dios ha dado esa capacidad y de pronto muchos la utilizan y otros no. Esa habilidad para transmitir las verdades del Evangelio con claridad. Por ejemplo, si alguna vez me piden a mí que le hable a los pequeños, a mí me costaría mucho, pero hay algunos que Dios tanto hombres como mujeres,
que Dios le ha dado esa capacidad de transmitir a los niños la palabra de Dios. A mí me cuesta. No me cuesta enseñar, pero a los niños sí. De poder instruir a los demás con la palabra de Dios. Y aún este don, yo creo que también debe ser abrazado, lo deben tener aquellos profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, todos aquellos que tienen que transmitir el evangelio, bueno, tienen que tener este don de enseñanza. Después dice ese don de evangelizar, el don de evangelismo. Y ustedes habrán escuchado alguna vez a una persona que tiene una habilidad impresionante por transmitir el evangelio a personas que no conocen del evangelio. Y de manera que uno se pone a escucharlo y decir, wow, pero es la misma palabra que le escucho en la iglesia, la estoy escuchando a través de esta persona que la está hablando tan claramente en una plaza, en la calle, en un escenario, de manera que lo pueden entender la gente que todavía no es cristiano y está siendo transmitido el mensaje de Dios. Y tienen esa habilidad de transmitirla aún a través de quizás teatro o música o distintas formas de transmitirlo. Amén. Tienen ese don de poder llamar la atención y atraer al oyente. Es algo que Dios le ha dado. Es algo que Dios le ha dado y vos decís, este hombre tiene un don para hablar a las personas y transmitir las verdades bíblicas. Hay otro don que podríamos decir que cuando empezamos en los caminos del Señor es con el que arrancamos. Podríamos decir que Dios nos ha dado a todo. Y lo necesitamos en la iglesia, lo necesitamos en la casa, porque es para beneficio de otros también. Es el don de ayudar y el don de servir. Amén. De pronto siempre el que llega a la iglesia, yo quiero ayudar en algo en la iglesia. ¿Y a dónde lo manda? Y a veces a la tarea de limpieza o ayudar en algunas cosas. Y es un don. Es un don de pronto tener los ojos siempre abiertos, es tener la sensibilidad especial para las necesidades de los demás. Es poder darse cuenta antes de que te lo pidan qué está necesitando el otro. Eso es el don de servicio. De pronto el don de servicio no es aquel que hay que andar empujándolo, sino el que tiene el don de servicio es aquel que se da la cuenta antes de que le estén diciendo lo que hay que hacer. Y tiene ese gran deseo de poder ayudar en todo, de ser útil, de aliviar las cargas de los demás. Amén. Quizás pensamos en la iglesia y encontramos algunas tareas, pero también es en otros lugares. Darse cuenta de las necesidades antes que los pida. Ponerse a disposición todas las veces. A ver, necesitamos 2 personas para hacer tal cosa y siempre está ese levantando la mano. ¿Saben de necesario que es o son? Y ese don de servicio y va creciendo a medida que lo vamos usando. Yo les aseguro que la mayoría de ustedes, y hasta podría decir yo, no sabemos quién ha limpiado hoy o ayer el salón. No sabemos, la mayoría no lo sabe. De pronto quizás no sabemos quién ha cortado el césped, pero alguien lo hizo. Alguien lo hizo porque Dios ha puesto en su corazón ese deseo de hacerlo, esa necesidad de servir. Y ha sido para beneficio de ustedes, si no estaríamos peleando entre medio de los pastos para poder llegar hasta acá. O ahí estaríamos en un lugar que estaría sucio o desordenado si no lo hubiese hecho alguien que tiene un corazón para servir. Por ejemplo, yo no sé quién hoy me puso un vaso con agua, pero yo tengo un vaso con agua acá. Después quiero café. No. ¿Quién carga una botella con agua para que tengan agua fresca para tomar? O de pronto, ¿quién compra los insumos para la limpieza? La mayoría quizás no lo sabemos, pero hay alguien que lo hace.
quién viene temprano, quién abre las ventanas, quién abre la puerta. ¿Sí? Pero es necesario y es tan importante. Es tan importante como que quizás que el que viene a predicar. Mira lo que le digo, es importante. Otro de los dones, y ya casi de los últimos que voy a decir hoy, es el de administrar. Porque es un don también tener esa capacidad de administrar. Tengo un compañero que es un desastre. Es compañero mío en el trabajo hace 12, 13 años y nunca le alcanzó la plata del sueldo. Nunca. Siempre está enredado en deuda y un montón de problemas. Se compra una moto y la vende a los 2 meses a mucho menos valor de la que la había comprado. He visto comprar, creo que ya van comprando 3 o 4 motos, no sé la cantidad de celulares que compró y los vendió. Compró autos y los vendió también de la misma manera porque no sabe administrar el dinero. Es tan importante poder administrar. Ese que tiene ese don de administrar, y si es usado para gloria de Dios, sabe organizar las cosas, sabe organizar las actividades. Y es necesario poder tener este don para, por ejemplo, aún en la música, poder administrar el sonido de manera correcta para que sirva para los músicos y para que sirva para el oyente. Porque si no es bien administrado, alguien lo sufre. Siempre. Ese que administra, sabe, no es que le cuesta, disfruta el poder planificar, disfruta el armado de las cosas, de la dirección, de la organización. Entonces allí va relajado. ¿Sabe qué? Es administrar los recursos, es administrar el dinero, es administrar aún el orden en la reunión. Es administrar la actividad de las reuniones especiales. Ahora, yo diría que es un don necesario para cada, al menos padre de familia o para cada líder en una familia. Porque si no sabe administrar los recursos, si no sabe administrar el dinero que tiene, va fundido. Y quien no sabe administrar o quien ya se ha dado cuenta que de pronto siempre está para atrás, pídale a Dios que le dé esa capacidad de administrar o de pronto de obedecer a Dios. Porque dice, no, si yo tan solamente tendría el doble de lo que gano ahora, ahí estaría bien. Y yo te aseguro que si ganas el doble de lo que estás ganando ahora, vas a estar igual de desastroso, solamente que con más gastos. Porque he visto personas que saben administrar y que le han dado casi nada, y con ese casi nada hicieron más que personas que ganaban mucho más. Ya voy terminando, decirle al que está al lado, te doy ánimo para que continúes escuchando el mensaje. ¿Sí? Por lo menos media horita más falta nomás decirle, no te duermas. Bueno, dar ánimo es un don. Dar ánimo es un don. Dar esa palabra de aliento, esa palabra de ánimo, una palabra de una motivación en el momento preciso. En el momento que de pronto decís, pero ¿para qué lo voy a llamar a tal si no vale la pena? Si tenés ese deseo, si Dios lo ha puesto a hacerlo, ¿sabes por qué? Porque de pronto el otro va a decir, en el momento justo me ha llegado tu palabra, la estaba necesitando. Ahí está. Ha sido ese don de ánimo el que Dios lo ha puesto y que ha caído perfectamente en el momento justo. Tiene esa disposición de dar ánimo, de llevar adelante, aún basado en las promesas de Dios. Dios me ha dado un mensaje para vos, Dios me ha dado un versículo y le puedes dar ese versículo. Y decir, el Señor te fortalezca, el Señor te guarde. Yo lo necesito, si alguien tiene, siempre tíreme un centro.
Le voy a leer estos versículos, particularmente de Ánimo y otros más, en una versión que nunca la había leído, me llamó la atención. Se llama Nueva Biblia Viva. Esta es la versión. Y se encuentra en Romanos 12, 8 y 9. No sé si va a estar ahí, creo que no. Dice que es de Itiel Arroyos. No sé. Dice así en estos versículos: si tiene el don de animar a otros, anímalos. Si Dios te ha puesto para ayudar a los necesitados, hazlo generosamente. Si Dios te ha concedido ser líder, dirige con mucha dedicación. Y si tienes el don de mostrar compasión, hazlo con alegría. No finjas amor, amen de veras. Amén. El último versículo de este capítulo que habíamos leído, el versículo 31 dice: procurad pues los dones mejores. O sea, de estos aún quizás hay mejores, y los hay. Mas yo muestro un camino aún más excelente. Y el capítulo 13 comienza hablando del amor. ¿Sabes? Si esa, podríamos decir, figura que hicimos antes del mensaje no está abrazada y rodeada de amor, o si cada uno de estos dones que Dios nos ha dado no los hacemos con amor, no nos sirve de nada. Allí en mismo 1 Corintios 13 lo explica, dice: si tuviere todas las profecías, si te entendiere todas las cosas, y si tuviere todos esos dones y los usare, y no tengo amor, de nada me sirve. Aún puedes no tener ninguno, pero tan solamente si tienes amor o tienes esa capacidad de abrazar y de aún qué sé yo, tenerlo un rato ahí, que puedas sentir ese amor de Dios, ya es quizás más que todas las otras cosas. Y ahí comienza hablando del amor, donde nada sirve si no lo hacemos en amor y con amor y hacia otros. Todos estos dones que Dios nos ha dado son para beneficio de todos, y a su vez, cuando yo los uso para todos, son beneficio para mí. Amén. Así que seguro que en lo que hemos estado hablando hay algunos que te llamaron un poquito más la atención. Hay algunos que te has dado cuenta que Dios te ha dado cierta capacidad, o te ha dado un don, o te ha dado esa habilidad. Bueno, desde ya te animo que comiences a usarlo para el Señor. De pronto me puedas decir: che, mira, vos sabés que el Señor me habla acerca de esto, tengo la necesidad de ayudar en esto. Y bueno, es poder ir dando a mi hermano y a Dios de lo que Él me ha dado. De otra manera no sirve. De otra manera el cuerpo de Cristo no queda ahí nomás. ¿Qué pasaría si me pica la cara? ¿Con qué me rasco si no es con la mano? O me empiezo a refregar por la pared. Si está la mano para ayudar en eso, bueno. ¿Con qué me peino si no es con la mano? ¿Con qué camino si no es con los pies? El pie no puede hacer lo que... Intente lavarse los dientes con el pie, de pronto. O, mire, le digo más. Si usted es derecho, el otro día intenté. Si usted es derecho, lávese los dientes con la mano izquierda. ¿Qué tal le van a quedar las encías? Pero pruebe, ese está fácil. O cuando, no sé, le rasque, intente rascarse, cuando le pique, intente rascarse con el pie donde sea. Y va a ver que cada uno somos importantes y que cada uno tenemos una tarea que debemos realizarla, porque si no la realizamos, algo nos falta. Quedamos allí enclenque. O trate de olfatear con el ojo, no sé. O comer con la oreja. Y se va a dar cuenta de lo importante que es cada uno. ¿Cómo lo necesito a tal hermano? Y bueno, para eso somos iglesia. Y se dan cuenta
que entre todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Amén. Y ofrézcale al Señor su vida, aún a través de esta canción, diciendo: aquí estoy, Señor, úsame a mí, úsame para lo que me has enviado, úsame para lo que me has llamado, úsame, Señor. Señor, y si me he olvidado, si lo he dejado tan guardado al don que ya ni lo encuentro, Señor, hazme recordar cuál es el don que tú me has dado, que pueda desempolvarlo, que pueda ponerlo en práctica.